Estimados estudiantes, esta es la primera clase diferida de repaso de cara al examen parcial. Varias de ustedes me han pedido que haga repaso para el examen parcial. Esto lo haremos en Zoom este jueves 28. Vamos a hacerlo en Zoom. Pero antes les voy a mandar una serie de clases diferidas a manera de repaso sobre lo más importante transversalmente a esta primera parte del curso, que es lo que entra en el examen parcial. Primero que nada vimos que el proyecto de la República del Perú, el proyecto republicano de este país, es un proyecto moderno. Y en tanto proyecto moderno, tiene como base a la ciudadanía. La idea es que el Perú sea una república de ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. Esa es la idea. Claro, originalmente las mujeres estaban excluidas y poco a poco se van a ir integrando en la ciudadanía, así como otros grupos sociales van a estar excluidos y van a ser poco a poco integrados. Pero el eje es que el eje central, la idea central, es que es la ciudadanía la idea base para hacer este país como república, para independizar al Perú como república. Entonces, yo les he dicho varias veces en el curso, y voy a repetirlo una vez más, que la ciudadanía es el eje transversal con el cual tienen que analizar todos los demás fenómenos, ¿no? O sea, si estamos haciendo una revisión histórico-social del Perú, hemos hecho una revisión histórico-social del Perú desde su independencia, hemos llegado hasta los años 80 del siglo XX, hasta ahora. Toda esta revisión no tiene como sentido hacer un curso de historia, porque no es un curso de historia, es un curso de ciencias sociales. Y el sentido de hacer esta revisión es analizar cómo ha ido evolucionando la construcción y las problemáticas asociadas a ella de la construcción de ciudadanía en el Perú. Porque es una construcción difícil que hasta el día de hoy no termina de cuajar. Hasta hoy no termina de consolidarse la ciudadanía en el Perú. Pero para entender todo eso hay que entender primero qué es ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? Si no se entiende qué es la ciudadanía, pues el resto no se va a entender tampoco, ¿verdad? Y para entender qué es la ciudadanía, les pedí que leyeran el texto de Orlando Plaza sobre la modernidad, porque la ciudadanía solamente se concibe dentro de la modernidad. Obviamente estoy refiriéndome a la ciudadanía contemporánea. Quienes estén pensando que en la ciudadanía en los tiempos de la antigua Grecia o la ciudadanía en los tiempos de Roma, bueno, ese es otro concepto de ciudadanía, la ciudadanía en la antigüedad, que no vamos a ver en este curso por razones obvias. Estamos hablando de la ciudadanía contemporánea, y la ciudadanía contemporánea se enmarca en la teoría de la modernidad, Entonces vamos a repasar primero qué es esto de la modernidad. Ya sé que hemos tenido un control de lectura sobre esto, pero no está de más reforzarlo. Primero que nada, las fases de la modernidad, lo que está aquí en diapositiva. Según Orlando Plaza, en la modernidad vemos tres fases. La modernidad temprana, que va desde el siglo XV, en concreto desde la conquista de América, hasta el siglo XVIII, en concreto hasta la Revolución Francesa. Desde la conquista de América hasta la Revolución Francesa es la modernidad temprana. La modernidad intermedia va desde el siglo XIX hasta la década de los años 60 del siglo XX. Los hitos. Desde el siglo XIX, en concreto desde la Revolución Industrial, hasta los años 60 del siglo XX. Aunque es difícil poner con exactitud en qué momento exacto acaba la modernidad intermedia, por consenso se le suele ubicar en la llegada del hombre a la luna, 1969. La llegada del hombre a la luna es el momento final de la modernidad intermedia. La modernidad tardía comienza en la década de 1970 y es la que continúa hasta hoy. ¿Cuándo comienza la modernidad tardía? Bueno, en los años siguientes a la llegada del hombre a la luna, comienza una conciencia planetaria. Cuando el ser humano llega a la luna, se toman fotos desde la luna, obviamente, al planeta Tierra. Y esas imágenes van a ser las primeras fotos que exista
del planeta Tierra redondito, el redondo. La foto del planeta como uno solo. Y esas solas imágenes van a crear algo que ya venía desde antes, pero van a hacer más fuerte, van a crear más fuerza en lo que es la idea de que vivimos en un solo mundo. Si a esto le sumamos que son los años 70, en los cuales comienzan los primeros grandes problemas de contaminación ambiental y la amenaza en medio de la Guerra Fría de una guerra nuclear planetaria, repito, contaminación ambiental planetaria, amenaza en la Guerra Fría de una guerra mundial planetaria, comienza la idea de que existe un solo mundo, que somos un solo globo. Esto que hoy en día llamamos globalización. Bueno, esto comienza en la década de los años 70. Solo para aclarar los conceptos, ¿no? ¿Qué es la modernidad? Bueno, tienen que leer la lectura. Aquí en la diapositiva está por esta manera muy general. Son procesos sociales, culturales, políticos, económicos, se relacionan entre ellos y van desde Europa hacia el resto del mundo. Sobre ya este concepto más complejo, por favor lean a Plaza. Voy a explicar algunas cuestiones. Los procesos de la modernidad. Son 4. El primero es la aparición del Estado Nacional y la separación del poder público del poder privado. El segundo es la configuración del capitalismo como modelo hegemónico y del mercado interno. Ojo, estoy diciendo el capitalismo como modelo hegemónico porque si bien en la modernidad hay otros modelos, como el modelo socialista, el modelo comunista, no va a llegar a ser hegemónico. Va a quedar implementado en algunas partes del mundo, sobre todo en la época de la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética, sus países satélite, Cuba, aquí en América Latina. Pero aquí nos vamos a concentrar en el capitalismo, primero porque es el proyecto hegemónico, triunfa sobre el comunismo, y segundo porque acá en el Perú nunca tuvimos un régimen comunista. Repito, acá en el Perú nunca ha habido un régimen comunista, nunca. Ha habido propuestas comunistas, proyectos comunistas, pero el comunismo nunca ha triunfado en el Perú. El tercer proceso es la racionalización de la vida colectiva e individual, y lo vamos a explicar en su momento porque esta idea de racionalizar puede ser un poco compleja. Vamos a verlo en su momento. Y el cuarto es una nueva estructura de clases. Esto es un poco relativamente más simple. Nueva estructura de clases, que al principio van a ser la burguesía y el proletariado, aunque vamos a ver luego que esto es más complejo y en cada país es diferente. En el caso del Perú, esta estructura de clases no va a ser exactamente así. Vamos a ver eso otro rato, ¿sí? Primero que nada, sobre la separación de lo público y lo privado y el surgimiento del Estado moderno, recordarles que un Estado nacional moderno se caracteriza por monopolizar la violencia y la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de la fuerza, que es la violencia, solamente lo debe hacer el Estado. E incluso si hay agentes particulares que usan la fuerza, deben tener permiso del Estado. Por ejemplo, si alguno de ustedes es mayor de edad y quiere portar armas, tiene que pedirle permiso a alguna instancia del Estado. Si no, es ilegal. La tenencia de armas es ilegal a menos que el Estado te lo autorice. Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia. Y también el monopolio de la ley. Nadie puede hacer sus leyes por encima de las leyes del Estado. Por ejemplo, en el Estado peruano actualmente existen leyes contra la discriminación racial. Bueno, uno no puede hacer su propia ley saltándose eso. Por ejemplo, hay algunos clubes privados que tienen leyes que dicen que se reservan el derecho a admisión porque hacen así discriminación racial. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Pueden tener todo el derecho a admisión que quieran, pero ese derecho a admisión no puede estar por encima de lo que dicen las leyes del Estado. Y las leyes del Estado dicen que no debe haber discriminación racial en el Perú. Así es como sucede esto. Por eso es que hay discotecas enteras que han sido clausuradas por discriminar racialmente. Y los dueños de la discoteca se defendían, entre comillas, se defendían diciendo que era su política, que etcétera, etcétera. Pero eso no vale, pues. Si la ley del Estado tiene que prevalecer, es más importante. Porque el Estado finalmente es el que tiene que monopolizar, concentrar
la ley. Si no, sería una situación de desgobierno total esto. La aparición del Estado Nacional supuso la separación del poder público del privado. Es decir, antes del Estado Nacional habían los llamados estados patrimoniales. Estoy hablando de la Europa de la época de la Edad Media, del Renacimiento y un poco más adelante quizás. El estado patrimonial es un estado en el cual el gobernante, usualmente el rey, que es un rey, el gobernante, tiene como patrimonio el Estado, y no está clara la diferencia de cuál es el patrimonio, o sea, la propiedad privada del rey, y cuál es la propiedad pública. Los reyes premodernos confundían lo que era su propiedad privada de lo que era la propiedad del Estado. Entonces el tesoro del Estado, las grandes arcas del Estado, eran en realidad a la vez propiedad del rey y del Estado. Bueno, esto se va a separar en el Estado moderno, ¿no? Actualmente, por ejemplo, acá en el Perú tenemos un presidente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, recibe un sueldo, pero él no puede ir al banco de reserva del Perú y agarrarse el dinero, o al Banco de la Nación y agarrarse todo el dinero, porque no es suyo, es del Perú, no es de Vizcarra, ¿no? Y si algún presidente se agarra dinero del Perú, del Estado, eso se llama corrupción y es un delito. De hecho, eso ha sucedido con varios expresidentes que actualmente están procesados precisamente por eso. Y eso puede suceder porque somos un país moderno. En un estado a la antigua, un estado patrimonial, pues el presidente hubiera dicho, pues hago con el dinero, con este dinero lo que me da la gana, total soy el presidente, ¿no? Bueno, ahora no pueden decir eso. Luego, quiero pasar a los otros tres procesos, pero creo que para no hacer largo este primer video, lo voy a dejar aquí y luego pasamos en una segunda parte a los otros tres procesos. Gracias.